De UNICEF, Sonia Suazón, y la doctora Alinia Astudillo Ramírez, así como el profesor Guillermo López Santillán. Licenciada Damaris, pase por favor a moderar la mesa de trabajo. Gracias. Allá. Ahí tiene su espacio de moderación. Buenas tardes a todas y todos. Pues es un honor estar acá en la mesa. Mi nombre es Damaris Juárez, vengo de León, Guanajuato, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola. Y pues comenzaremos con este segundo panel, se llama Migración Pendular en el caso Guerrero, Sinaloa. Y nos acompaña ok. Sí, una disculpa. La doctora Teresa Rojas Rangel. Voy a leer un poco la reseña sobre ella. Es licenciada en Psicología Educativa por la UPN, maestra en Planeación y Desarrollo Educativo y doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana. Es miembro en Ciencias Nacionales de Investigación CONACYT, nivel 1. Entre sus múltiples investigaciones destacan elaboración de diagnósticos y la prueba del modelo alternativo para educación primaria para atención educativa de población infantil jornalera migrante, así como haber sido coordinadora nacional de la evaluación externa de programación educativa primaria de niñas y niños migrantes. Es autora de los libros Inequidades, que estaba por allá afuera, La educación primaria de niñas y niños jornaleros migrantes, Horizontes Educativos UPN México 2011, Jornaleros Agrícolas Migrantes Invisibilizados, Horizontes Educativos de la UPN México 2013, Exclusión y Políticas Sociales para los Jornaleros Agrícolas Migrantes, Horizontes Educativos UPN México 2014. Es también autora de diversos capítulos de libros, artículos y ponencias relacionados con las políticas públicas, migrantes internos, mercado de trabajo agrícola y condiciones de vida, educación de la población jornalera agrícola migrante. De esta manera recibimos a la doctora Teresa Rojas Rangel. Buenas tardes a todos, a todas, por acompañarnos nuevamente, los que nos hicieron el honor de estar con nosotros en la presentación del libro del día de ayer. Me han invitado precisamente a participar en el foro con una ponencia que de alguna manera complementa, y si no es que se van a dar cuenta en la exposición que se traía preparada, ¿no?, que recupera incluso datos ya presentados por mis colegas en la mesa anterior. Pero creo que la ponencia complementa muchísimo, porque hasta ahorita, hasta este momento en el desarrollo del foro, hemos estado hablando de Guerrero. Sin embargo, no podemos entender, y lo decía yo el día de ayer, el fenómeno migratorio, en este caso de la migración interna, donde se ven involucrados los jornaleros y cualquier fenómeno migratorio, no le podemos entender si no recuperamos condiciones de los contextos de origen, de salida, como también el elemento de las zonas de atracción o destino. ¿Qué está pasando allá? Es decir, se trata lo mismo, poder analizar las distintas etapas de tránsito y retorno. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el concepto de remesas, pero no solamente en el sentido del tratamiento económico que hasta ahora se le ha dado en los estudios de manera generalizada, sino el concepto de remesa social. Es decir, el retorno también implica, impacta de manera no solamente económica, como es lo que hemos estado discutiendo, sino tiene que ver con una apropiación de cultura, tiene que ver con una serie de elementos que están sucediendo. Entonces, un poco, mi intervención en esta mesa de trabajo es mostrar de qué tamaño es el Goliat. Es decir, también es mostrar desde el otro lado qué está pasando, particularmente en el caso de la migración de los jornaleros hacia el estado de Sinaloa.
Entonces voy a partir de un elemento que nuevamente está enunciado en las distintas intervenciones, y es reconocer que el fenómeno, la problemática de los jornaleros agrícolas no la podemos comprender si no es partiendo del análisis, de la explicación de estos factores macroestructurales que están ahí, que son diversos, a partir justamente del impacto negativo que está teniendo el modelo de desarrollo económico vigente, donde los más, ya lo decía el padre Solalinde, donde obviamente este modelo de desarrollo ha polarizado al país, no solamente en términos económicos. Cada vez crece el número de pobres y cada vez son más pobres, y cada vez disminuye el número de ricos, pero se vuelven paradójicamente cada vez más ricos. Entonces, en México tenemos al empresario más rico que existe ya no digo en América, y esto nos habla, esto es un dato importante. Esta polarización económica y productiva ha generado un fenómeno, o ha profundizado, porque no es que de ahí surja, que es el tema de la desigualdad. México, por sus características, es estructuralmente desigual, ofrece una desigualdad social que justamente nos permite explicar por qué enfrentamos en el otro extremo esta agudización de la pobreza, ¿no? La desigualdad, el modelo económico ha venido a agudizar la pobreza en todas sus expresiones. Por ahí hay un libro maravilloso que habla que la pobreza tiene múltiples rostros. Sin duda el económico, el bolsillo, lo que tiene este jornalero para poder darles de comer a sus hijos es solamente una expresión. Hay otras expresiones de la pobreza, que se genera profundas asimetrías sociales. Es una sociedad asimétrica, es una sociedad excluyente, que por otro lado vemos que existe un crecimiento económico, en efecto, que se ha generado para estos cuantos, para estos crecientes monopolios. Lo vemos en las discusiones sobre las actuales leyes y entendemos todos los intereses que se juegan a través de estas nuevas formas de institucionalización legislativa, pero que en el fondo se mueven por intereses económicos que a lo mejor nosotros mismos no podemos pensar. Este crecimiento económico, esta generación de asimetría, nos lleva a un enfrentamiento que es el desempleo, ¿no? Tenemos un desempleo creciente. Obviamente quienes sufren estos procesos de desempleo, si ustedes se impresionarían si mostráramos datos de cómo ha crecido en los últimos tiempos el tema de la informalidad, ¿no? Esta población activa versus el crecimiento del mercado de trabajo informal en México, ¿no? Todos estos vendedores, toda esta gente que tiene que buscar, y qué podemos esperar con todos nuestros campesinos, nuestros indígenas, que de alguna manera tienen pocas oportunidades incluso para incorporarse a estas formas de participación y de satisfacción de necesidades. Por un lado, en el mercado, ya en el sector agrícola, tenemos un creciente desarrollo de la agricultura centrada bajo unas formas intensivas de producción y sobre todo la utilización de una flexibilidad laboral sumamente escandalosa. El sacerdote decía ayer, estamos en un México cínico. También nosotros vemos la explotación cómo coexiste con formas de crecimiento tecnológico que realmente aparece en México. Tenemos empresas con un nivel de desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo podemos ver con salarios mínimos, ¿no? Al mismo tiempo, con esto aparece justamente la demanda de cierta mano de obra frente a el crecimiento, digamos, de la oferta de trabajo ante el desempleo. Este marco general nos lleva justamente 10 minutos. Bueno, entonces nada más les voy a platicar la primer filmina, porque están diciendo, bueno, justamente explicar cómo es que se da y en qué marco surge esta migración rural vinculada al mercado agrícola y que está caracterizada por una evidente explotación laboral y la exclusión social de los jornaleros.
Sin duda hay factores históricos, culturales, etcétera, pero justamente esta forma, esta vinculación entre la necesidad que hay de la demanda de fuerza de trabajo y la propia oferta es un elemento explicativo que regula y norma en buena medida la movilidad y los desplazamientos de los jornaleros agrícolas. Esta realidad en el país ha potenciado, como lo pueden ver en el mapa, una dinámica y compleja de realidad migratoria en el país. Tenemos múltiples rutas, múltiples flujos migratorios, cada una con sus particularidades, pero que sin duda esto nos lleva justamente y que está justamente aquí, no me voy a detener a explicar el esquema, por ahí es un esquema que está presentado en el libro que se presentó el día de ayer, ¿no? Justamente para mostrar esta compleja realidad migratoria por este elemento de heterogeneidad que caracteriza los flujos, ¿no? Y que tienen que ver con distinto tipo de variables. Voy a solamente analizar uno, que es la vinculación de las propias empresas con la distribución de los productos. Ayer lo hablábamos, no es lo mismo las condiciones de vida, el trato que se le da a los jornaleros en una empresa que tiene que vender sus productos al mercado internacional a otra que es un mercado local. No es la misma trato, las mismas condiciones para la empresa que vende a Estados Unidos que este empresario chino que está regulado por distintas condiciones. Y esto lo vemos incluso en la ocupación del trabajo infantil, por ejemplo, que vemos que es una variable importante. Estamos hablando de una migración vinculada a un mercado de trabajo que se caracteriza fundamentalmente por dos cuestiones, aparte de la heterogeneidad también que lo caracteriza. Es un mercado de trabajo flexible, ¿no?, en términos laborales, donde de alguna manera se caracteriza por distintos elementos, entre de los más importantes esta ausencia de regulación estatal frente a las condiciones, frente a los derechos, frente a todos estos elementos que ya expusieron mis colegas anteriormente, ¿no? Me interesaría solamente quedarme también en una característica que es fundamental, el tema de la característica que tiene este mercado de trabajo, que es sumamente asimétrico y excluyente. Y aquí leo una cita de la doctora Lara, que yo recuperé desde hace mucho tiempo. Ella dice: este mercado no se reduce al lugar de encuentro entre la demanda y la oferta de trabajo. Es un espacio en donde se expresan las asimetrías que caracterizan a la sociedad en su conjunto, clase, género, étnicas y generacionales. En particular, en lo que refiere a la migración Sinaloa-Guerrero, Guerrero-Sinaloa, ¿no? En efecto, los colegas de la Autónoma de Guerrero decían que se han identificado diferentes tipos. Hay diferentes flujos de duración, rutas incluso, ¿no? El de Sinaloa no es lo único, lo veíamos en la ponencia anterior, ¿no? Hay una migración circular, ¿no? Ahora con los aportes que nos están haciendo nuestros colegas del Instituto de Investigaciones Sociales, yo escuchaba una ponencia de un compañero de San Luis Potosí que mostraba justamente los encadenamientos que se están haciendo asociados a estas nuevas formas de producción de la empresa o la gran empresa, no solamente relacionado con el uso de las nuevas tecnologías, sino también en la explotación de la tierra donde producen, la renta, ya no es la compra, es la renta, y esto permite y está modificando justamente los flujos migratorios. Tenemos migraciones, que esto es el elemento que estamos trabajando en este momento, esas lógicas de asentamiento, que lo vimos en estados, por ejemplo, de San Quintín, en Baja Norte, que lo tenemos ahorita muy presente en espacios, digamos, conurbanos a Culiacán, por ejemplo, donde vemos gente que ya se nos quedó allá, guerrerenses que están, digamos, en un proceso de asentamiento que implica desde el ámbito de la investigación arribar a otro tipo de problemas, otro tipo de elementos por documentar. Tenemos otro tipo de migración de tiempos y distancias cortas, que esto es tradicional entre los guerrerenses, fundamentalmente a Morelos, por ejemplo. Van y vienen
tienen una mayor diversificación. Pero tenemos una forma de migración tradicional de muchos años, generaciones han venido transitando por esta forma, que es la migración pendular o cíclica. Los factores, ya no me detengo, sin duda ya esto es un elemento. Aquí solamente por la presión del tiempo que ya tenemos, quisiera yo pasar simplemente a mostrar algunos elementos que son fundamentales en términos de esta migración, particularmente la pendular, que es la que yo he documentado, y con jornaleros en la zona de la montaña. No, aquí un elemento que es fundamental son datos. Tampoco me voy a detener porque también vuelvo a insistir, ya en la mañana se hablaba, solamente quiero hacer resaltar un elemento, porque sin duda estas intervenciones tienen que ir hacia la sugerencia de propuestas. Si ustedes vieron, nuestros compañeros, la primera ponencia, nos dieron datos del 2007, los últimos datos que tenemos, y es subregistro, el primer elemento fundamental para poder llevar a cabo políticas públicas es contar con información. Si no, no se puede llevar a cabo la toma de decisiones. Los datos que tenemos, ¿no?, son variables. Todavía hasta el 2007, que era una actividad que nos ofrecía la Sede Sol, con subregistro, porque todos sabemos los problemas que hay en el registro, no solamente institucionales, sino hasta culturales. El jornalero, lo que quiere, muchos de ellos ni les interesa que se enteren a dónde, para qué, ¿no? Entonces el tema del dato para nosotros es muy importante y creo que debiera de ser un elemento que debería atender nuestras instancias gubernamentales. Se habla de 40,000 todavía, un dato que teníamos casi 40, 39,000 que hablaba. Es dato que se mantiene todavía en los últimos informes que da la Secretaría de Migrantes, se sigue manejando el dato. Tenemos distintos elementos que nos llevan a pensar, ¿no? Y estas son meras hipótesis. Me decía el maestro Crispín, el que fue el titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas, una gente que ha tenido historia, digamos, que esta cantidad podría llegar hasta duplicarse. Igual, es una hipótesis, habría que verla. Los datos ahí están, ¿no? Esta idea y esta particularidad que tiene la migración guerrerense, donde no solamente es muy diferente a la migración binacional, porque es una migración familiar y comunitaria. Y esto le da un sentido distinto en varias cuestiones, incluso para el análisis de los mecanismos de resistencia y defensa que tiene el propio jornalero. Para ahí le decía, ¿extrañas tu tierra? Dice, no, pues si todo Ayotzinapa estamos aquí. Dice, nos venimos hasta con el perico. ¿Sí me explico? Entonces esto también tenemos que verlo en términos de particularidades que tiene el fenómeno. Obviamente la participación de mujeres y niñas al trabajo agrícola del campo le da una característica fuerte y particular. Hay lugares, tenemos estudios hechos donde nos demuestra que en muchos lugares de atracción prefieren la mano de obra infantil. El niño produce igual o más, dependiendo del tipo de cultivo, más que un adulto. Otro elemento fundamental que tenemos y que nos muestra, ahorita que pase ya las últimas filminas, es el tema del componente étnico, que sin duda eso le da una particularidad muy, muy puntual a este tipo de flujo migratorio, porque igual somos una sociedad mexicana discriminatoria y racista. Si ustedes ven el trato que reciben nuestros migrantes, y estoy hablando de racismo en el preciso sentido del término, ¿no?, que tiene que ver con diferencias biológicas, es decir, es guerrerense, es indio, es cabeza dura, dicen los maestros. No, esos de cabeza dura, esos indios, ¿no? Es el color de la piel, es el color del cuerpo, es el olor del cuerpo, ¿no? Que esto nosotros lo estamos documentando incluso con los propios docentes que atienden a los niños jornaleros en los espacios escolares en zonas de atracción. No voy a hablar, obviamente es un mercado de trabajo donde ganan de manera diferenciada, donde en la base de la pirámide tenemos a nuestros indígenas incluso diferenciados, porque no es lo mismo ser hablante de español
que ser monolingüe en lengua indígena. Las desventajas que nos da y la discriminación y el racismo que sufren es evidente. Pero por otro lado, ¿con qué peleamos? Con esto que podemos ver a continuación. Ahí está. Son fotos, ¿no?, que de alguna manera nos hablan. No, obviamente no es el mapa de Sinaloa. Son fotografías que nos pueden decir simplemente con qué peleamos, en qué. Solamente no voy a leerles todo, pero voy a dar una serie de datos actuales. Se habla de una producción de hortalizas de 1.900.101 toneladas, con un valor de 8.846 millones de pesos. Yo, personalmente, ¿cuánto será eso? No lo sé. Y si hablamos en dólares, estamos hablando justamente, esto es explotación, esto es el tema justamente con lo que estamos hablando. Son empresas, que lo decía yo ayer, que no solamente producen y exportan, sino que circulan, controlan los mercados, tanto nacionales como el producto, la exportación. Controlan las centrales de abasto de todo el país, ¿no? Tienen empaques, esto es con lo que nosotros estamos hablando. Fíjense el tema de las exportaciones, que ha diversificado los productos. Incluso sabemos que exportan no solamente a Estados Unidos, sino justamente a Canadá, la Unión Americana, Japón, Centroamérica, y esto nos habla del tipo de capital realmente. Y cuando nosotros hablamos del tipo de intereses políticos y económicos que tienen las empresas agrícolas, tenemos que pensar en esto. Esto es lo que se está jugando en el fondo, y es sobre la fuerza de trabajo de nuestros indígenas jornaleros, de nuestros guerrerenses, sobre lo que se construye esta riqueza, porque todo se flexibiliza, todo se ha innovado, la tecnología, las formas gerenciales de organización dentro de la empresa. ¿Y qué es lo que no cambia? El uso y la explotación de la mano de la fuerza de trabajo, ¿no? En Guerrero, fíjense, ¿no?, aquí tampoco me voy a tener en datos, allá explicaban, ¿no?, que como la mayor cantidad de los jornaleros se van a Sinaloa, ¿no? Tenemos aquí como para estos guerrerenses, esta es una estrategia que para ellos en muchos casos es la única forma de sobrevivencia que tienen para aquí y para allá, ¿no? Estos sistemas de intermediación, que por ahí la doctora Kim Sánchez ha escrito libros y libros, que de alguna manera, insistía yo, hay un control político y económico de la empresa, incluso aquí en las comunidades de origen. No solamente es allá en los campos, aquí a través del sistema de intermediarios controlan la vida, el tiempo de nuestros jornaleros, ¿no? Obviamente esta idea del involucramiento de familias completas, ¿no?, cuando hablábamos de Stavenhagen el día de ayer en una cita del 68, ¿cuántas generaciones perdidas, maltratadas, humilladas tenemos simplemente de esa fecha hasta acá, ¿no? Y un elemento, la necesidad de incorporar a sus hijos a la fuerza de trabajo. Regreso y paso a la siguiente, que es justamente un elemento fundamental que tiene que ver. La anterior, Filmina, nos hablaba de la relación entre pobreza y riqueza. Ahora hablamos de la relación entre la oferta y la demanda de trabajo. En Sinaloa laboran entre 200 y 200.000 jornaleros cada temporada agrícola. Dato conservador. Este dato incluso yo lo obtuve directamente de la CADES, la organización donde se aglutinan la mayor cantidad de asociación de agricultores. Igual, no voy a detenerme en cada una de las cuestiones que Margarita, la doctora Canaval, subrayaron ya en la ponencia anterior sobre las condiciones y todo aquello que se deriva del que los jornaleros se encargan de realizar lo que los sociólogos del trabajo llaman el trabajo en negro. ¿Sí? El trabajo en negro, con todo lo que esto implica en sus condiciones de falta de seguridad laboral y falta de seguridad social. En Sinaloa, justamente, se ocupan de la siembra, de la recolección, del arrastre. Incluso, no tengo tiempo para platicarles alguna anécdota, donde niños cargando bultos y bultos, y yo preguntaba, ¿por qué no mandan camionetas a
al arrastre. Me decía un niño, es que yo trabajo de burro, maestro. De burro, no, tú no eres burro. Yo le decía pensando en la connotación de la escuela, no, arrastraba, cargaba. Al preguntarle al administrador por qué no mandaba una camioneta, él decía que se le dañaban los neumáticos. Y créanme que son testimonios reales, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos enfrentando. Aquí tenemos un último dato del 2014, dice, y lo traigo textual, los salarios de los jornaleros van de 65 a 80 pesos, aunque en diciembre se intensifican las labores y obtienen hasta 200 pesos, siempre y cuando la jornada sea de 11, 12 horas. Igual, fíjense que hay un dato que de alguna manera también sigue siendo total y absolutamente conservador, porque no lo podemos asegurar. Se habla de 30,000 niños niñas y niños trabajando en Sinaloa, la mayoría guerrerenses, ¿no? Aquí, sin duda, esta relación entre la riqueza, la pobreza, las necesidades entre la oferta y la demanda, ¿no?, nos llevan justamente a poder poder ver la relación que existe entre la precariedad y la explotación. Sin duda tenemos miles de problemas, el problema del caciquismo, el problema incluso de la violencia política, la discriminación, el racismo, los desastres naturales y muchos de esos fenómenos que podemos pensar que se viven allá afuera, pero que también se viven aquí en sus territorios originales, ¿no? Pero enfrentan otro tipo de problemas que tienen que ver también con la explotación dentro de su propia tierra, ¿no? Fíjense el tema, por ejemplo, del agotamiento de la pluriactividad. Me dicen, aquí ya no hacemos sombreros, ya no tejemos palma. ¿Por qué? Porque le subieron el costo de los insumos, pero también existen intermediarios que les pagan 1 o 2 pesos por sus sombreros mientras los vienen a vender acá a los turistas a precios desorbitantes, ¿no? El tema de los ahorros, por ejemplo, ¿no? El jornalero trabaja el tiempo que puede y que le da el ciclo productivo, supuestamente ahorra, tenemos datos, investigaciones, ¿no? La tienda de raya que nos muestra que lo que ahorra es muy poco, pero eso tiene que venir a sobrevivir acá. El tema de la siembra, ¿no? Si ustedes han subido a la montaña, ¿no? La erosión de la tierra, el tema del uso incluso clientelar de los partidos políticos frente a el uso, la dotación de impermeabilizantes. En fin, tenemos una realidad, ¿no?, que de alguna manera nos habla de que qué es lo que realmente y cómo enfrentamos esta situación en nuestras comunidades de origen. A manera de reflexión final, solamente quiero comentar que el análisis de la mutua dependencia que existe entre Sinaloa y Guerrero, dada la migración vinculada al mercado de trabajo agrícola, nos permite documentar regionalmente las expresiones económicas, sociales de la inequidad y de la polarización extrema que existe en el país y explicar cómo se materializan las causales estructurales que potencian la migración dada la relación entre la oferta y la demanda de trabajo. El tender puentes entre las zonas de atracción y de expulsión, en este caso Sinaloa y Guerrero, es establecer el anclaje entre la pobreza y la riqueza y entre el capital y el trabajo. Es el poder explicar las formas como se produce una incalculable riqueza a la vez que se produce y reproduce la miseria de cientos de miles de trabajadores del campo, particularmente en el estado de Guerrero. La dependencia entre Sinaloa y Guerrero ayuda a develar las ataduras, al parecer inquebrantables, entre la precariedad, las necesidades de sobrevivencia y la carencia de fuentes de empleo de miles de campesinos indígenas y la dominación económica y social que ejerce el mercado y las grandes empresas agrícolas mediante la sobreexplotación de la mano de obra de campesinos indígenas pobres en el estado. Asimismo, cómo este fenómeno no justifica, sino que a partir de esto podemos explicar esta cuestión con la que todos estaríamos de acuerdo, y es esta cuestión a la que se enfrentan nuestros jornaleros, que es la violación sistemática a sus derechos laborales, a sus derechos sociales, en, digamos,
en la avasallante lógica de un mercado que lo único que busca es el incremento de la riqueza. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente la participación de la doctora Teresa Rojas y pues son muchos los aportes que ella nos ha dado a través de estos datos y cifras, y de esta misma manera y por el tiempo vamos a pedir que las dudas que tengan sean expuestas a través de las hojitas que tienen y al final de los ponentes las realizaremos. De esta misma manera recibimos también al licenciado Octavio Nava Manrique, que proviene del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación y del Comercio, con su ponencia Jornaleros Mexicanos en Canadá. Traigo ahí una presentación que simplemente la traigo como referencia, haré algunos comentarios. El Sindicato de la Industria y de la Alimentación y del Comercio de América del Norte agrupa a 3 millones de afiliados y está trabajando en México desde hace 7-8 años con el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá. Como ustedes saben, el PTAT es un programa que en este año está cumpliendo 40 años de existencia. En estos momentos están yendo de manera legal, contratada, 19,000 trabajadores, dentro de los cuales Guerrero está mandando en estos momentos 600 trabajadores. Señaladamente son trabajadores de los municipios de Chilapa de Álvarez, de Taxco, de Pilcaya, de manera mayoritaria, y un poco de Iguala, esos 4 municipios. Canadá pues es un territorio muy grande, muy extenso, y esa característica es muy importante porque los trabajadores mexicanos cuando están allá trabajan en comunidades muy lejanas de los centros urbanos, y eso acentúa su situación de marginación y de acceso a derechos, a ejercicio de justicia. Aquí podemos ver, son 10 provincias en Canadá, son territorios muy extensos. Históricamente los trabajadores mexicanos empezaron a ir a trabajar a la provincia de Ontario, después a Quebec, y en los últimos años pues ha ido diversificando, señaladamente a la provincia de la Columbia Británica, también a Alberta, y de manera más incipiente en las demás provincias. También, además de ser los 40 años del PTAT, son los 70 años de las relaciones México-Canadá. La agenda bilateral México-Canadá pues es sobre todo de carácter económico, ahora actualmente con los temas energéticos y educativos, pero sin estar en primer plano el tema de los derechos humanos y laborales en esa agenda México-Canadá. Aquí podemos ver, es una gráfica que tomamos del grupo de Canadá dentro del Consejo Consultivo del IME, y donde, pues como ya sabemos, en 2008 se impuso la obligación de tener una visa para ir a Canadá, porque aquí están los datos, como de 2001 a 2008 se incrementó en 300% la petición de refugio de mexicanos en Canadá. Estos datos son los que explican, por una parte, la razón. También aquí, tomando una gráfica de la Federación Canadiense de Municipalidades, vemos cómo se ubica la comunidad mexicana de trabajadores agrícolas. Esos son datos de 2010. Ahí están 79,000 residentes permanentes, los de refugio, y ahí 31,000, y los trabajadores agrícolas. Ya decíamos, pues es un programa que nació en 1966, que inicialmente trabajó con trabajadores del Caribe, y ya hasta 1974 se firmó un convenio con México. Estas son prestaciones de ley que están en el papel, que están en el contrato que cada trabajador año con año firma,
trabajan entre 2 y 8 meses. El grueso de los trabajadores se van en abril y van regresando en octubre y a más tardar en noviembre. Y estas son algunas de las prestaciones que, repito, están en el papel, pero que en la práctica no los pueden ejercer, no solo por esas distancias que ellos tienen de los centros urbanos donde están los consulados o la embajada mexicana, sino porque no existe una estructura institucional que acompañe el ejercicio de estos derechos que son tan sencillos. Simplemente nosotros lo hemos dicho en muchísimos foros, el derecho a la pensión, que después de 40 años tienen muchos trabajadores, no solo guerrerenses, tlaxcaltecas, mexiquenses, guanajuatenses, no se ejercita porque hay un vacío institucional que no permite, que no contribuye a este ejercicio de derechos. Ahí está también la evolución del PTAT. Inició, como decía, en 1974 con 203 trabajadores. Prácticamente fueron trabajadores del Estado de México, de Tlaxcala y de Puebla. Y así ha ido evolucionando. Ahí vemos un tope en 1986 en un 500%, en 96 ya estaba en 5,000 y repito, en estos momentos, en 2014 ya estamos alrededor de los 19,000 trabajadores. Esta es una gráfica que elaboró la doctora Ofelia Becerril del Colegio de Michoacán, donde se ve la evolución del programa y donde ella hace el contraste entre la participación de la mujer, porque ese es uno de sus temas dentro del programa. Como es 96, prácticamente 96% lo componen trabajadores, hombres, y el 4% trabajadoras mujeres. Esta es una pequeña gráfica que yo elaboré para el caso de Guerrero. Como ya decía, y lo ha dicho en muchas ocasiones el secretario de los Migrantes, la migración guerrerense es joven. En el caso del programa de trabajadores agrícolas temporales, inicia prácticamente en el año 2000. Ahí vemos cómo va evolucionando. Son prácticamente, de estos datos que yo recojo de 2002 a 2011, 1,660 trabajadores. Chilapa encabeza ese número, Taxco, Pilcaya e Iguala. Y pues podemos decir de una manera muy sencilla, la migración guerrerense a Canadá es reciente, está muy concentrada en estos 4 municipios, igual que en el resto del país, prevalecen los hombres. Es una migración que se va señaladamente a Ontario y a Quebec, que también, como lo podemos ver en los datos, se acentúa en el año de 2006, y como también el grueso del programa es 80% muy estable y 20% de trabajadores nuevos. Nosotros, el trabajo que hemos hecho en México, hemos también en diferentes foros hecho recomendaciones, y estas recomendaciones van sobre todo a la mejora institucional. Por eso es que nosotros agradecemos el trabajo de cooperación que hemos hecho con el gobierno del estado de Guerrero a través de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales, porque vemos que es un acierto que hayamos podido hacer en primera instancia un censo migratorio con el municipio de Chilapa, un municipio que tiene 150 comunidades y que representó un esfuerzo de 3 meses de trabajo. Aquí está uno de los pilares de ese trabajo del municipio de Chilapa, Odette, quien fue pues prácticamente el contacto con las comunidades, que lideró el proyecto de campo. Pero lo importante es que fue un trabajo de cooperación institucional que encabezó el maestro Nezahualcóyotl Bustamante, con la presidencia municipal de Chilapa y la participación de UFCW. Repito, este es un ejercicio novedoso, no solo en Guerrero, novedoso en el país, aunque nosotros hemos propiciado censos migratorios en Oaxaca y en Tlaxcala. Nos parece que por la dimensión, por las características, por la
lo fidedigno de los datos que de ahí se recuperaron, es una experiencia digna de ser replicada en otros espacios. De la misma manera, con esta cooperación interinstitucional, hubo en meses pasados la iniciativa que auspició el gobierno de Guerrero a través de la Secretaría de los Migrantes de elaborar un documental con motivo de los 40 años del programa. Este documental, por supuesto, requirió una investigación de campo, un trabajo comunitario, un trabajo documental, y hicimos el levantamiento de este documental en el mes de marzo, antes de que se fueran a trabajar los chilapenses a Canadá. Este documental tiene una duración de 48 minutos. Hoy en la mañana pudimos ver un clip de 5 minutos y, como ya anunció el secretario, lo estaremos presentando dentro de un mes, inicialmente en la Cámara de Diputados, y estaríamos aspirando a darle una difusión nacional e internacional, porque estaríamos cumpliendo con un objetivo que se ha trazado la Secretaría y también el sindicato, que es hacer visible a los invisibles, porque efectivamente ayer que yo escuchaba de manera atenta la presentación del libro de la doctora Rojas, todo lo que describían tanto ella como los comentaristas es como si estuviéramos hablando de los trabajadores anónimos del PTAT en Canadá. Aquí se hablaba de los jornaleros agrícolas guerrerenses en territorios de Guanajuato, de Sinaloa, de Baja California, pero exactamente las mismas palabras, con el mismo tono, con la misma exactitud, aplican para los mexicanos, los 19,000 mexicanos que trabajan en Canadá. Así que cumplimos con este documental de hacer visible a los invisibles. Es un tema difícil de sensibilizar en el gobierno federal, también en los gobiernos estatales, pero bueno, ese es nuestro propósito. Repito, el documental, hoy vieron una pequeña muestra, y es muy importante que lo hagamos visible porque también queremos que a estos trabajadores que de buena fe dieron sus testimonios, dieron su nombre, hablaron frente a la Cámara, que este testimonio se tome como es, como un testimonio humano de los trabajadores, y que no haya ningún tipo de represalia por ningún tipo de autoridad. Entonces, ese es parte de nuestro compromiso con el hecho de hacerlo visible. Como ustedes podrán ver en su momento, en el documental se da cuenta de la experiencia buena y mala que ellos tienen en Canadá. Y el tema esencial de este documental es el tema de la salud. El tema de la salud, que es el tema que más les afecta a estos trabajadores, que el programa les exige que vayan sanos. Sí se van sanos porque les hacen una revisión médica, entregan un certificado médico, pero el problema es que, como reza el programa federal, no regresan sanos, y ahí no hay ninguna garantía institucional que les permita a ellos decir regresé sano. No hay una certificación médica en Canadá que les diga regresaste sano o tu salud va así. Y ese pequeño detalle, ese vacío institucional, impide que ellos, los que han contraído cáncer, que son muchos, de muchos estados, no puedan ejercer el derecho, o sea, sus deudos no puedan ejercer el derecho a un seguro. Pero así como ese, hay una serie de faltantes en el programa, y por eso es importante hacer visible a estos invisibles. Repito, en la agenda de UFCW está una agenda muy propositiva de carácter institucional, de mejora institucional. Tenemos el testimonio de haber dado batallas judiciales en las provincias canadienses, defendiendo a trabajadores mexicanos. Y bueno, esa historia no ha sido hasta el momento acompañada por las estructuras institucionales mexicanas, y también a eso estaríamos aspirando. Hay un tema aquí, por ejemplo, muy importante, que salvo la provincia de Saskatchewan y Manitoba, hay una regulación para que aquellas agencias de colocación que contraten trabajadores estén bien reguladas.
En el caso mexicano, no obstante, que la Ley Federal del Trabajo tiene ahí una obligación de que sea regulado por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, no se lleva a cabo. Y esto es muy importante porque para el caso de Guerrero, regular esta parte de aquellos que contratan trabajadores simplemente es una necesidad para el ejercicio de sus derechos humanos. Okay. Otro detalle del programa, miren, inspeccionar toda vivienda. Se supone que en el contrato que firman los trabajadores a Canadá tienen el derecho a tener una vivienda. Vemos en el documental testimonios de cómo los trabajadores ahora lo dicen en tono de queja, ya les cobran, les descuentan de manera creciente el tema de la vivienda, el tema de la alimentación, el ejercicio de sus derechos para la devolución de impuestos ya se ve claramente monopolizado tanto por los patrones como por determinados grupos. Entonces, yo quiero cerrar diciendo que aquí traigo una lámina que le voy a dejar al secretario, una presentación, pero la propuesta del sindicato es simplemente contribuir a la mejora institucional del programa a través de una coordinación con estados, con municipios, con la Secretaría del Trabajo, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque sabemos que esto abona para todos los mexicanos y en este caso particular para los guerrerenses. Muchas gracias. Gracias al licenciado Octavio Nava, y de esta misma manera